Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y dejar su me gusta en este video. Hoy hablaremos de algo que ha conmovido profundamente a los fans de Erkan Merik y Asal Suba. Una historia que parece venir del pasado, pero que hoy vuelve a despertar emociones y recuerdos. Erkan ha confesado que aún guarda la última carta que escribió para Asal. Una revelación que ha causado un gran revuelo en las redes sociales y ha abierto viejas heridas en el corazón de quienes siguieron su historia de amor. Todo comenzó durante una entrevista reciente. Erkan, con una mirada nostálgica y una voz calmada, habló de un tiempo en el que su relación con Asal era mucho más que una simple colaboración profesional. Esa carta la escribí en una noche en la que sentí que todo se terminaba, pero no tuve el valor de entregársela, confesó. Sus palabras dejaron un silencio en el ambiente, mientras los fanáticos recordaban los años en que ambos compartían miradas y complicidad dentro y fuera del set. Asal Suba, por su parte, no ha hecho comentarios públicos sobre esta revelación, pero según fuentes cercanas, la actriz habría reaccionado con emoción al escuchar lo dicho por su expareja. No esperaba que Erkan siguiera guardando algo tan personal después de tanto tiempo, habría dicho a una amiga de confianza. Los fans no tardaron en compartir sus propias teorías. Algunos creen que ese gesto demuestra que Erkan nunca superó del todo esa relación, mientras otros piensan que simplemente es un recuerdo de una etapa muy importante de su vida. Durante la entrevista, Erkan también contó cómo fue escribir aquella carta. Eran solo palabras, pero nacían de un sentimiento real. Le escribí que, aunque el tiempo pasara, siempre recordaría su risa y los silencios entre nosotros. A veces, el amor no necesita respuesta, solo necesita ser dicho. Estas frases tocaron el corazón de miles de seguidores que aún sueñan con verlos juntos una vez más. Sin embargo, la historia parece más compleja. Detrás de esa carta hay emociones que nunca se cerraron del todo. Según personas del entorno de Erkan, el actor atraviesa una etapa de introspección, revisando su pasado y enfrentando sentimientos que creía superados. A veces leo esa carta y pienso en lo que podría haber pasado si se la hubiera entregado, admitió en un tono melancólico. Sus palabras dejaron ver que, aunque el tiempo haya pasado, hay amores que permanecen suspendidos en la memoria. Asal, en cambio, ha estado enfocada en nuevos proyectos y en su crecimiento personal. En una entrevista anterior, ella misma mencionó, hay personas que pasan por tu vida y te cambian sin querer. No todas las historias terminan con un final feliz, pero todas dejan una enseñanza. Esta frase fue retomada por muchos seguidores que la relacionaron con Erkan y su historia compartida. Pero esta vez, algo en las palabras de Erkan pareció remover un sentimiento dormido también en Asal. Fuentes cercanas a la actriz aseguran que, después de ver la entrevista, ella pasó varios minutos en silencio, mirando una vieja foto que aún conserva de ambos durante el rodaje de su primera serie juntos. Fue una etapa que marcó mi vida de muchas maneras, habría dicho más tarde a una amiga. Y si él todavía tiene esa carta, tal vez yo también debería escribir una, aunque sea solo para cerrar el círculo. En las redes sociales, los fanáticos no tardaron en convertir el tema en tendencia. Algunos incluso comenzaron a escribir versiones imaginarias de la carta que Erkan nunca entregó,
mientras otros pedían una reunión entre ambos. No necesitamos una serie, solo una conversación entre ellos, escribió una seguidora. La nostalgia se apoderó de los comentarios, y muchos recordaron las entrevistas antiguas donde Erkan y Asal hablaban con ternura y respeto mutuo, incluso después de su separación. Un periodista que estuvo presente en la grabación de la entrevista reveló un detalle que no fue transmitido en televisión. Justo después de mencionar la carta, Erkan sacó del bolsillo una pequeña hoja doblada. La miró durante unos segundos y luego la guardó sin decir una palabra. En ese momento, todos entendimos que no era solo un recuerdo, era algo que todavía le dolía, afirmó. Ese gesto, silencioso pero cargado de significado, fue interpretado como una señal de que el actor sigue conectado emocionalmente a esa historia. Por otro lado, personas del círculo de Asal cuentan que ella recibió un mensaje de texto anónimo unos días después de la emisión del programa. No era una declaración directa, pero decía, algunas palabras no necesitan ser leídas para entenderse. Tú ya sabes cuáles eran las mías. Muchos creen que fue Erkan quien lo envió, aunque ninguno lo ha confirmado. Lo cierto es que desde entonces, ambos han evitado coincidir públicamente, pero sus nombres vuelven a entrelazarse cada vez que el tema sale a la luz. La prensa turca, por supuesto, no tardó en especular sobre un posible reencuentro. Algunos medios hablaron de un proyecto que los productores estarían preparando para reunirlos en pantalla una vez más, aprovechando el interés que su historia ha vuelto a despertar. Sin embargo, Erkan, cuando fue consultado al respecto, respondió con serenidad, a veces la vida no se trata de repetir el pasado, sino de comprenderlo. Si el destino nos cruza de nuevo, lo aceptaré con paz. Esa frase bastó para que los fans volvieran a soñar con un nuevo comienzo. Muchos interpretaron sus palabras como una puerta abierta, otros como una despedida definitiva. Pero algo es seguro, la historia entre Erkan Merik y Asal Suba sigue viva en la memoria de quienes los vieron amar, separarse y, tal vez, seguir buscándose en silencio. Mientras tanto, la carta, aquella que nunca fue entregada, se ha convertido casi en un símbolo de los amores que permanecen suspendidos entre lo que fue y lo que pudo ser. Quizás algún día Erkan decida compartir su contenido, o quizás prefiera seguir guardando ese pedazo de su corazón entre las páginas del tiempo. Lo que nadie duda es que, con solo mencionarla, ha reavivado una llama que muchos pensaban apagada para siempre. Si te gustó este video, no olvides suscribirte a nuestro canal, dejar tu comentario sobre esta historia y compartirlo con tus amigos. Tu opinión es muy importante para nosotros. Nos vemos en el próximo video.